nuevamente aquí. Bienvenidos de nuevo a ¿Qué me cuentas? Otra vez a este lado de la pantalla, intentándoos llevar a través de ese cuadradito que es la cámara, diferentes temas, sobre todo a gentes de primer nivel y sobre todo a gentes amigas. Hoy comenzamos el ¿Qué me cuentas? Con un colaborador que sabéis que es uno de mis colaboradores favoritos, ya lo he dicho varias veces, aunque todos lo son, pero siempre hay alguno con el que todavía empatizas mucho más, porque además de lo que se ve aquí, pues estamos en la calle, nos encontramos por la calle y hablamos de todos los temas que se puedan hablar, es decir, tanto de los de la televisión, como de política, como de cualquier otra cosa. Como podéis imaginar, en mi colaborador en salud y en belleza es el que tengo, en este caso a vuestra derecha, pero a mí a mi izquierda, que es Ildefonso Calderón. Bienvenido. Bien hallada, bien hallada. Muchísimas gracias por esas palabras, es cierto, sí. Pero lo que sí es cierto también es que los dos somos gente que queremos a Torlavega y sí, conocemos de Torlavega mucho. Nos falta más por conocer, sobre todo lo que nos aporta la gente, y por eso es importante eso, las conversaciones con todo el mundo. Exactamente, el encontrarnos y pararnos y todas esas cosas. Bueno, como recordaréis, recordatorio pequeñísimo, con Ildefonso hemos ido hablando de la importancia de la dieta, de la importancia de hidratarse. Espero que todos estos días que ha hecho tan bueno y que habéis ido a la playa, a la piscina, os habréis llevado vuestra botella de agua y vuestro 1,5 litros para estar, como digo, perfectamente hidratados. Y después del tema agua, acordaros, súper importante en todos, pero sobre todo en ancianos y niños en esta época, hablamos de lo que es la dieta en verano. Hablamos de los vegetales, de algo de las legumbres, de las ensaladas. Y empezamos, la semana pasada, con algo que en verano pues, nos atrae muchísimo, que es cuando vamos a un chiringuito, cuando estamos pues, por las zonas costeras, pues, en todos esos maravillosos sitios y lugares de hostelería, con hosteleros maravillosos en esta provincia y en todas, pero desde luego en esta provincia, que es lo que me toca más, pues nos tomamos esos pescaditos, esos pescados, esos mariscos. Entonces la semana pasada estuvimos hablando del tema del pescado, del sushi, del pescado crudo, del pescado, de la importancia de si queríamos tomar un pescado, por ejemplo, como son los boquerones, que los teníamos que congelar antes, etc. Sin embargo, nos quedó algo, que es lo y así esta semana vamos a acabar este tema. En cuanto al pescado, que es el tema de la toxicidad o no en algunos momentos del pescado, el tema de la descomposición, cuando el pescado está en óptimas condiciones para consumirlo, etc. Y con eso vamos a ir hoy. Ildefonso, ¿cómo podemos conocer que un pescado está fresco? Pues mira, principalmente basándonos de nuestros sentidos, y en este caso muy importante, la vista, el olor, la vista, el olfato y el paladar. Pues si tenemos que llegar al paladar, al gusto, mala cosa es, porque ya indica que nos ha fallado los otros dos primeros sentidos. En cuestión del olor, lo primero que vamos a notar es que un pez fresco, recién pescado, tiene un olor suave, prácticamente no huele. A mar, decimos siempre que huelen como a mar, ¿verdad? En cambio, es un olor a medida especial. Que un pescado va perdiendo su frescura, un pez que ha sido pescado, es cuando es pescado, decíamos siempre, cuando sale del mar se transforma en pescado, pues en este momento vemos que va a oler ya más a amoníaco, eso indica, o a pútrido, entonces indica que las proteínas que forman parte del pescado se van descomponiendo en la urea, y hay veremos que algunos peces frescos huelen mucho amoníaco y tienen mucha urea tóxica, como puede ser en el caso de tiburones y rayas, pero desde el principio, aunque estén frescos. Pero también por eso hay que comerlos con más cuidado. Y luego un sentido fundamental es la vista. Nosotros cuando vemos a los peces, le vemos, pues miramos, y si vemos a sus ojos, imaginemos que tenemos un pez en la mano, miramos a sus ojos, verás que son pues eso, unos ojos brillantes, ¿no? Brillantes, prácticamente transparentes, con una pupila negra y grande, mientras que cuando nosotros va perdiendo frescura, vemos que los ojos aparecen hundidos, esa pupila se hace gris, el color va siendo pues ya opaco y más blanquecino, sí, es verdad, es como si tuviera una nube, ¿verdad? Es del como pescado. Si pusiera una nube en el ojo, sí. Luego las branquias, que nos dicen siempre, pues las branquias del pescado fresco se encuentran rojas, se encuentran firmes,
mientras que cuando nosotros va perdiendo frescura el pescado aparecen grisáceas y aparecen blandas. También si nosotros cogemos el pescado en la mano y nos fijamos en el abdomen, cuando tiene un abdomen duro, terso, blanquecino, pero cuando va perdiendo frescura se transforma en un abdomen blando y va cogiendo un color gris. Si nosotros vemos al pez y vemos su carne, pues vemos que es una carne que está adherida, en el caso del pescado fresco, firmemente a las espinas, cuesta quitarlas, mientras que a medida que va pasando el tiempo, ese pez, por la descomposición, esa carne se va poniendo de color más parduzco, se desprende con más facilidad de la espina. Y otra cosa muy importante, lo primero que vemos es las escamas, ¿no? Las escamas de un pez recién pescado pues son plateadas, brillantes, firmes, pegadas a la piel, cuesta arrancarlas, mientras a medida que pasa el tiempo esas escamas se saltan con más facilidad, se desprenden con más facilidad y nos encontramos además pues eso, que están un poco más opacas, ¿no? Por lo tanto, estos son, digamos, los signos a primera vista. A ver, como si te das cuenta, casi siempre en el pescado fresco el olor es suave, no es un olor desagradable, y predomina siempre los colores brillantes y la textura de la piel, de escamas firmes, adheridas, mientras que a medida que se va, digamos, el proceso de descomposición va avanzando, se va poniendo más blanquecino, más gris, sobre todo más gris, la carne un poco más parda y más blando, ¿no? Esto sería una de las cosas cuando nosotros vemos que el pescado, diferencia entre pescado fresco y pescado que va pasando el tiempo. Que va pasando, que aproximadamente suelen decir que suele ser unos 3 días, ¿verdad? Sí, pero mira, hay una cosa clara, el pez empieza, vamos a ver, los pescados y los mariscos, que tocaremos la semana que viene un poquito, el pez, el problema que tiene junto con el marisco es que de los alimentos más perecederos que hay, empieza a descomponerse inmediatamente de su pesca, ¿no? El pez está tranquilito en el mar, le sacamos y en el momento que muere empieza a descomponerse. Y ese hecho de la pesca va a condicionar también esa descomposición y que sea más tóxico o menos tóxico, dependiendo del tipo de bicho. Digo del tipo de bicho, del tipo de pez, porque como decíamos el otro día, pues los peces son animales de sangre fría, que pueden vivir en agua salada o en agua caliente, que todos tienen aletas, pero que no todos tienen escamas, y como veremos, aquellos peces que no tienen escamas hoy son los más tóxicos. Pero te decía que tú, por ejemplo, pescas un pez, y si el pez en este caso, antes de ser pescado, está sufriendo mucho en la pesca, en la captura, está sufriendo mucho, en los músculos hay un hidrato de carbono, que es el glucógeno, que es el azúcar forma glucógeno para que el músculo pueda actuar bien, que entonces lo que hace es que se agota en ese proceso. Al agotarse en ese proceso, el glucógeno no puede actuar de manera el ácido láctico sobre él, y entonces lo que se produce, o apenas se produce, es rigidez cadavérica, y como consecuencia del rigor mortis que ponen en las películas pasa en todos los animales. ¿Con qué nos encontramos? Con que hay una contaminación bacteriana mucho más rápida. Luego, si nosotros sacamos las redes, sacan la pesca desde el mar a velocidad, rápidamente, te encuentras que el pez está en la profundidad y al subir rápido la vejiga natatoria, que es lo que le permite al pez subir o bajar por el mar, se llena de agua y comprime, está debajo del intestino, comprime el intestino de tal manera que todas las bacterias intestinales y todas las toxinas intestinales van a salir por la boca y por el ano del pez. Entonces esa contaminación interna de bacterias y de toxinas pasa a ser externa, y no solamente se contamina el pez el mismo, sino que se contamina toda la pesca. Entonces, el mero hecho de la pesca nos va a condicionar también cuál es el resultado de... Quizás eso se evitaría con la ventración, ¿no? Es decir, claro, vaciando las vísceras. Exactamente, quitando las vísceras. Lo que pasa es que aquí no se suele hacer, es decir, que se mandan los pescados, es decir, si es verdad que se cogen y se les echa encima un hielo escamado, están con hielo, etcétera, etcétera, pero yo creo que lo que garantizaría, desde luego, el evitar eso sería la ventración total. Sí, lo mejor es cuando cogemos el pez, primero que no haya sufrido mucho, para que se produzca rigidez cadavérica,
¿Eso qué significa? Pues que lo que te decía antes, que en este caso queda glucógeno, el ácido láctico actúa ahí y se forma, entonces se coagulan las proteínas que hacen que se muevan los músculos, la acetina miosina que están en los músculos y se pone rígido el bicho. Esto puede pasar a partir de la hora hasta 6-8 horas. A partir de esa rigidez cadavérica que ya se vuelve más laxo, más blanquecino, se separa, como te decía. Y luego el problema está... Eso en cuanto a contaminación interna por una serie de toxinas que tiene y bacterias mismas que están en el intestino y en la cabeza del animal, pero también está en la externa, se produce un proceso de contaminación, podemos decir, o de descomposición escombriforme, que eso es la liberación. Todo el mundo ha hablado de la histamina y los antihistamínicos cuando hay una alergia, por eso mucha gente, hay mucha gente con alergia al pescado. Entonces la histamina, que se produce de esta manera cuando se produce en grandes cantidades, a partir, me parece que eran de 50 miligramos por 100 gramos, aparece, o microgramos por 100 gramos, acaba apareciendo pues contaminación histamínica. Entonces nos damos cuenta que huele mal, lo tomas y te pica los labios, te pica la lengua, ves que está blanquecino. Esto es complicado porque sabemos que vamos a tener una intoxicación por pescado y entonces significa que vas a acabar con problemas digestivos, con problemas neurológicos de pesadez, dolor de cabeza, pero sobre todo con problemas gastrointestinales. Entonces, oye, es que soy alérgico a esto. Bueno, a lo mejor eres alérgico o no. Problemas cutáneos también. Eso ya es cuando es alergia, ¿no? Sí. Por eso los peces escombriformes puede parecer esto, contaminación, pero también se da principalmente en aquellos peces que son grandes carnívoros, ¿eh? Entonces ahí hay que tener cuidado porque, sobre todo si este proceso pues puede ser principalmente con la sardina. Bueno, la sardina toman plancton como el bocarte, pero el bonito, esto bonito no. Entonces hay que estar muy atentos a ese proceso de ventración bien y de una pesca adecuada, que la contaminación puede ser también externa, es decir, decías del hielo, cogemos, manipulamos más el pescado, le hacemos heridas y todas esas heridas se van a contaminar. Se van quedando en el hielo. Por eso inmediatamente lo has dicho muy bien, hay que conservarle, pescarle, por decir la ventración del animal y conservarle por debajo de 0 grados para el transporte y consumirlo cuanto antes sea posible. Sí, sí, entonces evitarían, vamos, seguro que un 70 o un 80% de cualquier intoxicación. ¿Cuáles son las fases de la contaminación, de la descomposición, perdóname, del pescado? Pues mira, las fases prácticamente las hemos dicho. Las fases es el agotamiento del pez, que entonces es cuando se acaba produciendo que no haya glucógeno y aparece, no se forma ácido láctico. La contaminación, la salida del contenido intestinal y la rigidez cadavérica son las principales fases. Si esas se respetan, tenemos más garantía de que las toxinas y los microorganismos y bacterias que tiene el animal no contaminen al resto del animal. Nada más muere un pez, también veremos que hay una contaminación, que en este caso es parasitación, que es por lo que hablamos el programa pasado, que era el del anisakis, ¿no? El anisakis, que pasaba del contenido intestinal, podía pasar a los músculos, ¿eh? Y si no se produce como no se produce, porque está claro que no se hace de forma habitual, esa eventración, o sea, quitar todo el contenido intestinal, limpiarle bien, etcétera, porque a nosotros nos gusta ver los pescados, que nos los traigan como muy perfectos, muy recién salidos, nos da esa sensación, sin darnos cuenta que puede ser contraproducente. Si, por ejemplo, lo congelarías, aún con los intestinos, ¿también se produciría...? Bueno, es que hay que ventrar siempre. Siempre. Porque la congelación, ¿quién la puede hacer? La puede hacer un buque factoría. Claro, un buque. Te lo digo porque yo, por ejemplo, tú hablas a veces con algunos marineros y lo que hacen, que a mí la última vez que me lo comentaron me llamó mucho la atención, ¿no? Es, por ejemplo, dicen, nosotros comemos bocartes todo el año, ¿no? Y digo, ¿bocartes todo el año? ¿Y cómo lo hacéis? Pues lo hacéis, congeláis, no estarán igual. Dicen, no, lo que hacen ellos es en una botella de plástico, la llenan de bocartes, la llenan con agua de mar y eso lo meten a la congelación. Y por lo visto está perfectamente el pescado cuando, por ejemplo, en una época que no tiene nada que ver de bocarte, parten la botella y sale. Que a mí me llamó muchísimo la atención, yo nunca la había oído. Yo te puedo decir como médico que eso no está bien, esta congelación. Bueno, está bien. En primer lugar, hablamos el día pasado que por debajo hay que definir palabra congelar, ¿no? La congelación por debajo de 30 grados bajo cero, no hay problema, va a conservar bien. 25 grados bajo cero van a ser 2 meses, 18 grados bajo cero va a ser un mes, 12 grados bajo cero va a ser unas 2 semanas, ¿vale?
Entonces, ¿con qué nos encontramos? Hombre, que quieren hacer, o te están dicho a ti, un proceso muy parecido a la salazón de la anchoa. Sí. Pero claro, la anchoa es el bocarte cuando está nadando, pero cuando tú lo pescas, lo primero que ves con las anchoas es que le quitan las zonas que más contaminación puede aportar al producto, en este caso al animal. Les cortan la cabeza, que rápidamente es una zona que se contamina porque tiene mucho microorganismo, les eventran, quitan la espina, cuesta, por eso tiene que ser magnífico, no, pinto, les eventran, entonces los meten con la cabeza todo en la, ¿cómo se llama este? En la salazón. En la salazón. Eso viene con un gran amigo, vamos a mandarle un saludo a Ángel, pescador de Nueva Paquita de Santoña, que me enseñó esto muy bien y que te hace unas conservas magníficas. Su mujer que estuvo trabajando en una conservera, ¿no? En esa zona del oriente de Cantabria es magnífico, llamamos Laredo, Santoña, y todos estos productos, todo este proceso de la salazón de la anchoa lo saben hacer magníficamente bien. Y entonces ves que luego ya es cuando quitan las espinas, quitan las barbas, que por cierto, la anchoa sí es un producto que tiene calcio, porque muchos peces tienen poco calcio, ¿eh? Y la anchoa lo tiene. Tiene mucho fósforo, pero tienen menos calcio, entonces como consecuencia de eso se puede producir un proceso de pérdida de la sustancia ósea, ¿vale? Ósea. Por otro lado, que es algo que podría llamar la atención, lo estuvimos hablando antes, hay una serie de peces, ¿verdad?, que son peligrosos, que son tóxicos. O que abundan más los tóxicos, más peligrosos, la palabra es esa. Exactamente, peligrosos, ¿no? Y además peces que estamos viendo en las pescaderías todos los días, o sea, no son peces de estos que decimos, pues es un pez raro, de estos efectivamente venenosos, no, estamos hablando de peces que nos encontramos en nuestras pescaderías y en nuestros maravillosos pescaderos, las tienen en sus locales, y que pueden denominarse como peligrosos o tóxicos. Háblame un poquitín de esto, porque esto yo creo que va a llamar mucho la atención. Aquí hay para la primera clasificación, para poder hablar de esto, vamos a clasificarlos, una clasificación zoológica, que hay unos nombrejos que hay que decir por ahí para que la gente no se confunda, que son los peces agnatos, los peces condricitos y los peces osteicitos, ¿vale? Agnatos, condricios y osticios, ¿vale? Es la primera vez que lo oigo. Sí, agnatos, que lo oigo, siempre aprendo algo con el Defonso. Son nombres que no son habituales y uno hasta puede confundir, como habéis visto. Lo importante es que los agnatos son aquellos que no tienen mandíbula. ¿Cuáles son? Las lampreas. ¿Qué hace la lamprea? La lamprea tiene la costumbre, coge la boca que tiene dientes, se une a otro pez y empieza a succionar y a chupar toda la sangre. Y hay mucha sangre tóxica cargada de toxinas que se han ido acumulando. Luego todo eso se va a acumular en las lampreas. Este tipo de pez es muy complicado. Como vemos, no tiene piel la lamprea, perdón, no tiene escamas. Casi todos los peces que no tienen escamas... Pues las lampreas se toman muchísimo por la zona valenciana, sí, ¿verdad? Sí. Por la zona valenciana es por donde más se toman, con arroz. Por eso. Casi todos los peces que no tienen escamas, casi todos, son los más peligrosos, vamos a decirlo así, para que la gente lo sepa distinguir. Esto es importante. Los condricios son los peces que tampoco tienen escamas, pero lo que tienen en este caso es un tejido cartilaginoso. Tiburones y rayas. Ya hablábamos antes, se come muchos marrajos, vas a un restaurante y te encuentras que te ponen el plato marrajo. Yo raya he comido no hace tanto en San Vicente de la Barquera, precisamente con unos pescadores con patatas, que no lo había, en salsa verde. Sí. Y bueno, es un pescado diferente, o sea, no puede ser muy rico, no, los que no lo hayáis comido, pero es diferente. Claro, tiene muchísimos cartílagos, claro, estás ahí como, que no son espinas, son cartílagos. Eso es. Y luego son peces que tienen más facilidad de digerirlos peor y algunos tóxicos en función de la concentración de urea que tienen. Estos tienen una carne muy rica en urea y frescos son los que te decía que olían a amoníaco, ¿no? Luego los osteicios, que son los peces que tienen una estructura ósea. Aquí los hay que tienen escamas y los hay que no tienen escamas. Entre los que no tienen escamas, que tienen espinas o placas óseas, tenemos el pez globo o los sopladores, que este es el fuyu de los japoneses, que tiene la tetradotoxina, ¿no? Sí, que a ellos les encanta, parece que lo hacen, los comen como si fuera una ruleta rusa, como claro, diciendo, claro. Perfecto, la ruleta rusa, que es alucinante, la ruleta rusa es porque esto es tetradotoxina, que es la que tiene, que el nombre viene
de que tienen 4 dientes, por eso le viene el nombre al pez, pero es una toxina que tiene gran complicación, grandes efectos neurológicos, en este caso paralizantes. Primero producen una sensación de hormigueo, nosotros llamamos parestesias, en la boca, en el paladar. ¿Y con qué te encuentras? Que cuando la gente la está tomando, de la segunda fase es una fase de euforia, pero la tercera fase es una fase de parálisis, si comes mucha toxina. Y puede provocar la muerte. Claro, te mueres porque produce una asfixia paralítica, es decir, tú estás vivo, te estás dando cuenta de todo, estás perfecto, pero te estás dando cuenta cómo te mueres porque hay un momento que la musculatura intercostal para mover los pulmones no funciona, se ha paralizado y te mueres. Pues para los japoneses, no queremos probarle, no queremos probarle. Pero fíjate, luego están los... Tengo ahí a Tere, que se está riendo, pero no le probamos, no le probamos, no, quita. Por Dios, con lo buenos que son los bocates y el bonito y todo eso. Hay peces que son comestibles, pero que la carne no es muy allá, que son los peces gatos, los siluros, de muy poca calidad. Luego están los anguiliformes, que son las anguilas, es otro pez que se come mucho, tiene la misma circunstancia. El congrio tiene la calidad de esta gente que tiene estos peces, estos peces tienen la calidad que tienen una sangre muy irritativa, entonces hay que lavarlos muy bien, pero lavarlos con guantes, intentar... ¿Y cuáles son las partes tóxicas? La sangre principalmente. La sangre, pero fíjate, la sangre. En el caso que estamos hablando ahora mismo, la sangre, ¿vale? Ahí está hasta el extremo que si al lavarlos principalmente tú te manchas las manos con sangre, luego te tocas los ojos, tocas la boca, es irritativa, se inflama, pero te encuentras que hay otras partes tóxicas, por ejemplo, el hígado. El hígado de los tiburones tiene mucha vitamina A, y ostras tú, si esto parece que es bueno, no, es una vitamina A en forma de retinol, no en forma de provitamina A. Pues hay pastillas de hígado de tiburón, sí, de aceite, de aceite y todas las cosas, no, y de hígado también, sí, claro, en alguna herboristería lo he visto. La vitamina, madre mía, la vitamina A tiene una complicación, esto es forma de retinol, vitamina A pura, y la vitamina A de los vegetales es provitamina A, que se transforma dentro del organismo en vitamina A. Entonces, como la dosis es muy alta, haces una hipervitaminosis, un aumento de la cantidad de vitamina en sangre y tiene una serie de efectos secundarios cuando esa vitamina afecta a los tejidos. Te diré, por ejemplo, entre comillas, que hay pastillas de vitamina A y retinol que Pela se utiliza para determinados peeling de belleza, pero también para luchar contra el acné, sobre acné, sobre todo comedogénico, fuerte, esos acnés que son muy complicados, pues médicamente... Esto lo único lo pueden recetar los dermatólogos, pues vitamina A, te dan unas recetas de vitamina A y ¿qué consigues? Pues consigues eso, luchar contra el acné, pero te están obligando a las chicas a que firmen un papelito diciendo que no se quedan embarazadas, se comprometen a no quedarse embarazadas, pero además ellos ya muchos obligan, por seguridad yo lo haría también, a tomar un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque la vitamina A es liposoluble, eso significa que se disuelve en grasa y va a penetrar dentro de las células y va a llegar al núcleo de las células del organismo. Y entonces, en un bebé que se está formando, tiene efectos teratógenos, es decir, produzca malformaciones congénitas. Eso ya habíamos hablado. Sí, también, me estoy acordando la vitamina. Ahora mismo, y ahora estamos hablando, pues yo digo, esto es de la toxina que produce, ¿no? Pero la sangre, como te digo, principalmente es en el congrio y en las anguilas. ¿El hígado me decías? El pez espada es un problema, tiene también, bueno, pues esta es la intoxicación por la ciguata, que es otra cosa, pero por ejemplo, las aletas dorsales de bastantes peces, de muchos peces, inyectan directamente veneno. Pues la aleta de tiburón también en los japoneses y los chinos. Madre mía, de verdad son un país que se lo está jugando en la comida. Mira, y otra es la piel, por ejemplo, de lampreas, la piel te encuentras con que esas que están como un moquillo, eso es tóxico también, esa especie de gelatina o mucosidad que les envuelve es tóxica, y hay otra, bueno, no es tóxica la vejiga natatoria, pero lo que decimos, produce que salgan el contenido gástrico, intestinal en este caso, del pez y provocar la contaminación escombriforme. Pero tenemos otra, es que afecta a todos, vamos a ver. Las huevas, ¿no? Las huevas, las huevas son los ovarios del pez. ¿De acuerdo? Los ovarios del pez, no los huevos. Los huevos no son... Vamos a ver, las huevas, pero no me mates y me digas que el caviar, las huevas de esturión, todo eso, porque entonces nos está matando hoy Ildefonso. Es que lo decimos mal.
Una cosa es el caviar, que son los huevos de esturión, los No huevas, huevas. Las huevas es el ovario, es donde están los huevos, ¿de acuerdo? Vale. Y en la fase de prepuesta, cuando van a hacer la puesta los animales para la siguiente generación, para fecundar el pez macho, nos encontramos que sí son tóxicas, entre ellas, por ejemplo, la de salmón. O sea, pueden ser tóxicas. Todos los animales estos, de momento, quitando algunos como el pez globo o soplador, el fuyu de los japoneses, te puede matar. Los otros, oye, lo que te hacen son intoxicaciones alimentarias muy semejantes a la alergia alimentaria, que es distinta, pero que nos amargan, pueden llevar hasta muchas complicaciones. Y te hablar del pez espada, que tiene otra distinta, que el pez espada lo que es un gran carnívoro, tiene una piel lisa, es una especie de túnido, y lo que hace es que vive en los mares que están tropicales o subtropicales. Y ahí el problema que hay es una alga microscópica que produce una toxina que es la ciguatotoxina, ¿vale? Esta toxina, ¿qué pasa? Que empiezan los pequeños peces pequeños que comen plancton, y ella forma parte del plancton porque es microscópica, y esta es la cadena alimentaria del mar, porque aquí los animales, digamos, de 4 patas raros son los que nos comemos salvajes, pero la mayoría de los peces nos los comemos salvajes. Entonces, en estas zonas, por la temperatura del mar, predomina este tipo de alga que tiene esta toxina. ¿Con qué te encuentras? Que ahora, con el cambio climático, están produciéndose los peces estos, están viniendo más a este tipo de aguas. Entonces te encuentras que va del pez pequeño al grande, el pez pequeño al grande, y al final se va acumulando esta toxina, y los grandes peces, como pueden ser el pez espada, son peces ciguateros. Esta es una toxina también que tiene efectos gastrointestinales, que tiene efectos pues náuseas, vómitos, pero tiene también efectos afectan al sistema nervioso. Muy complicado, porque fíjate que en esas zonas todo, ni calentando el pescado, ni cociéndole, ni nada, puedes destruir este tipo de toxina. Y en países del Caribe se lo dan a los gatos, le dan un trozo a los gatos para que lo prueben y a ver qué es lo que le pasa al gato. Los tienen como de coger conejillo de indias, pobres gatos. Tú me dirás en el Caribe. Pobres gatos, Dios mío. Es que no hay manera de buscarlos, ¿no? Por Dios. Bueno, pues yo creo que de los tipos que habíamos hablado, que te habíamos hablado de los tipos de intoxicación, más o menos ya hemos hablado de lo que es la cicuatera, de lo que hablábamos de cuando producían histamina, de todas estas cosas. ¿Te ha quedado algo en el tintero? Pues sí, una cosa que la gente tiene mucho miedo, y hay que andar con cuidado, que son los grandes carnívoros, como el pez espada también, que en este caso hay también... mucho pez espada en las pescaderías, ahora y el atún rojo, que se va comiendo todo lo que se encuentra, el bacalao, que se come también, es carnívoro, el mero. El atún rojo se tiende a tomar muy crudito, El mero. El problema de estos es el mercurio, y más que el mercurio, el metilmercurio, que es en el mar el mercurio por microorganismos se transforma en metilmercurio, y el metilmercurio es un metal pesado, el mercurio, se deposita entre los tejidos. Entonces, los grandes problemas que tienen son sobre todo a nivel cardiovascular, afectan sobre todo al corazón, se van acumulando, puede dar infartos, aparte que intoxica todo el organismo. Y luego, pues hombre, inactivan, es que son grandes oxidantes, fíjate. Entonces, una cosa bonita en medicina, el metilmercurio lo que hace es que favorece la oxidación, la peroxidación, la oxidación de las lipoproteínas. Digo, la nutrición es muy fácil, todo el mundo se cree, pero es que son cosas bonitas médicamente hablando. Lipo es grasa, proteína es una proteína. Entonces las proteínas no pueden pasar solas por la sangre, pero para ser transportada la grasa se tiene que unir la grasa a una proteína, como si fuera un estuche, para que pudiera circular por la sangre, porque la sangre está formada por agua, y está formada por células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, y está formada por minerales, por hierro, por calcio, bueno, todo eso va por la sangre. Entonces, para que pueda pasar una grasa es una proteína, y eso es de lo del colesterol bueno y colesterol malo. Según la densidad de la proteína, hablamos de lipoproteína de alta o de baja densidad. Pues entonces lo que hace el metilmercurio es que favorece la peroxidación de estas proteínas, de estas lipoproteínas, las separa, y lo que hace es que la parte lípida se acumula sobre las arterias, aumentando la arteriosclerosis, disminuyendo la luz de la arteria y favoreciendo que aparezcan infartos.
y como también son pobres, neutralizan el selenio, que es un poco el que evita, es un gran antioxidante, evitaría esto. Pues esto es importante, bueno, el anisakis ya hablamos. Ya hablamos. Todo esto es para transmitir sin ningún miedo a la gente, porque yo soy un gran comedor de pescado, principalmente, si me permites, una cosa, principalmente, hay que comer el pescado fresco, o el pescado que ha sido bien tratado y congelado. Y sobre todo, que nos vendan profesionales de primer orden, no fiarnos de esas cosas que son tan baratas, es decir, personas que sabemos que van a ir a los sitios, es decir, a pie de barco a coger el pescado, lo van a traer y lo van a tratar como se tiene que tratar. Eso es. Y cuando en verano salgamos por ahí y veamos que hay peces que se desprende muy facilita la carne de la espina, o que están muy reblandecidos, o que la cabecita se saca ahí sola, o que nos huele mal, no, a mí me ha pasado muy bien a tomar aquello, escupirlo y decir, esto bicho yo no le tomo. No, que está muy bueno para usted, yo no voy a discutir, yo no lo tomo. Pues ese mensaje, porque si no podemos tener una reacción alérgica, si somos alérgicos al pescado, que es distinta a una intoxicación pues, con biformes o estamina. Sí, nos puede llevar yo no sé si hoy ha sido mucha palabreja la que hemos dicho, pero en fin. No, yo creo que ha estado bien. Yo creo que os ha quedado claro lo que hemos dicho, que desde luego ahora en verano que nos apetece casi más el pescado que la carne porque lo vemos como más suave, más ligero, pues desde luego cuando lo vayáis a comprar, fijaros lo que os ha dicho Ildefonso, ojos y, o sea, vista y olfato, eso es lo principal. Sí, lo principal. Sobre todo mirar las agallas, mirar una serie de cosas que casi todos lo sabemos. Sobre todo ir a grandes profesionales, que hay grandes profesionales de pescateros en nuestros alrededores y por lo tanto ellos no nos van a engañar. Y sobre todo pues tener cuidado pues en el trato al pescado, es decir, lo principal la ventración, que hay una serie de pescados que son más complicados, que hemos dicho que pueden ser tóxicos, son los que no tienen escamas, pero vamos, que tenemos que tomar todo el pescado del mundo, tenemos que tomar todo ese pescado, todos esos bocartes, todo ese bonito a la plancha, por Dios, si es que se nos cae la baba, y además con los puertos que tenemos aquí, que es que vamos, que es una maravilla, los puertos y los pescadores que han tenido hace 2 días, como si dijéramos este fin de semana han tenido a su patrona, a la Virgen del Carmen. Desde aquí les felicitamos, aunque sea todo lo pasado, yo soy devoto de la Virgen del Carmen. Les felicitamos. Es que Ildefonso, como las tiene en casa, a las Carmen las tiene en casa, pues entonces pues lo tiene más fácil. Pues como veis, Ildefonso siempre, vamos, nos ilustra, siempre nos trae algo nuevo y me sorprende y digo, pues eso no sabía yo, fíjate tú. Y vamos, que es un placer, como siempre, hablar con él. Ya sabéis que si queréis poneros a dieta, si queréis cuidaros, si queréis tratamientos de belleza, podéis ir a consultarle en la calle Argumosa, número 14, segundo de Torrelavega, en el Centro Médico Ciriza Escalante. Porque claro, tú fijaros todo lo que nos queda por hablar con Ildefonso, aparte de la comida, nos queda de hablar de estar más guapas y de estar mejor todavía y de que nos vamos a decir, madre mía de Dios, porque es que tiene tratamientos que nos van a volver loca, que yo en el momento que me los empieza a contar, pues ya está adicta, yo que soy adicta a estas cosas, pues ya está. Pues bueno, y que no se nos olvide que nos lo va a poner como siempre, mi Alfonso nos lo va a poner por aquí abajo. Podéis llamar de lunes a viernes para coger cita en el 942 80 41 13. Pues Ildefonso, nos vemos la semana que viene. Yo creo que hablando de mariscos, ¿verdad? Sí, ya sí acabamos con esto, para que la gente pueda tomar pescadito y también unas gambitas, el marisco que sepa cómo es bueno. Acabamos ya con los mariscos. Y la semana que viene pues tratamos de cómo tenemos que tomarlos, el tema frescura, etcétera. Pues eso, por lo dicho, hasta la semana que viene, y si no ya nos veremos por Torrelavega, tú y yo como siempre. Paseamos la ciudad, eso es bueno. Exactamente, como además nos vas a traer pronto noticias de las fiestas, de cosas que tengo ganas yo de que vengas y nos las traigas. Pues lo dicho, ahora os podéis levantar a tomar el agua para hidrataros, ya sabéis que os voy a dar mucho la vara este verano con ello, y si no, pues eso, pues a comentar la entrevista, a lo que queréis, pero no tardéis nada en volveros a sentar ahí, volver a estar al otro lado del televisor, porque vuelvo ya, vuelvo en nada.